Muy buenas noches queridos amigos y familia. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y poder juntos seguir estudiando este maravilloso libro que es el libro de Apocalipsis. Y por supuesto, pues no podemos empezar sin antes saludar a los que están conectados y también espero ya estén listos con su cafecito, con su Biblia, con su cuaderno, su pluma y poder estar tomando apuntes de todo este libro maravilloso que, como bien dice nuestro Señor Jesucristo, que somos bendecidos, somos dichosos, bienaventurados, todos aquellos que leemos el libro tan solo por leerlo y aquellos que escuchan este libro. Así es que, pues, somos dichosos y somos bienaventurados. Y, pues, quiero saludar, ahorita está mi querida Marifer, estás ahorita ahí conectada. Te mandamos un fuerte abrazo, mi querida Marifer. Dice, buenas noches familia de La Roca, gracias Pastor y Diana por este estudio. Es un placer para nosotros, mi querida Marifer, y qué gusto que dobleteas los martes, ¿no? En la mañana en el estudio y luego en la noche también. También a todos los que estuvieron en el estudio el día de hoy, les mandamos un fuerte abrazo. Y mi querido suegro anda por ahí también. Francisco Luna dice, buenas noches, pendientes, un abrazo. Pati Medina también, saludos familia, un fuerte abrazo mi querida Pati, les mandamos un fuerte abrazo. Mi querido Iker, qué gusto, buenas noches, muchas gracias por el esfuerzo y constancia y perseverancia. Igualmente mi querido Iker, te mando un fuerte abrazo. Mi querido David Friedman, ya con mi cafecito, papá, eso es todo, bendiciones. Gracias por compartir, paz. Un abrazote, mi querido David. Leonor Fernández también, bendiciones, pastor. Un fuerte abrazo, Leonor. Qué bueno que estás conectada. José Peinberg, buenas noches, familia. Mi querido José, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues, hijo? ¿Ya listo? No quería hacerlo público, pero ahorita que mi querido José se conecta, acaba de salir de una operación. Se hizo liposucción. Entonces se quitó una costilla o dos, me parece, para que una cinturita. Entonces, no es cierto. Hijo, no me la aguanté, perdón. Pero te mandamos un fuerte abrazo, mi querido José, y esperemos ya estés recuperándote muy bien de tu operación, ¿eh? Que esa cinturita quede bien marcada. Joana Pimentel, buenas noches, pastor, ya lista para este bello estudio. Saludos a Dianita, Dios les bendice igualmente y muchas gracias. Con todo gusto le paso todos tus datos, tu saludo, jajaja, ¿es jajaja de jajaja o es jajaja? O sea, se puede leer de diferentes maneras, ¿verdad? Dice casi, casi, eso de la cinturita, dices casi. No, pues el que necesita lipo más bien soy yo, ¿no? Sí, ahí sí yo me confieso adicto al panecito y es que un buen cafecito siempre va con un buen panecito, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, ahorita leve, estamos
estamos tratando de bajar de peso. Pero bueno, ese es otro tema. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están ahorita conectados a este estudio de Apocalipsis, en este libro maravilloso que para muchos puede ser un calambre, pero para otros no, al contrario, es un gozo, es una alegría escuchar que nuestro Señor está en control de todo, que tiene todo poder y toda autoridad, aunque los seres humanos juguemos a pasarnos la autoridad, juguemos a tener autoridad y también juguemos a ser dueños de un pedazo de terreno, un pedazo de esto, un pedazo del otro, inclusive a jugar a ser dueños de nuestras propias vidas, ¿no? Cuando la realidad hay uno que es el dueño de toda vida y tiene toda la vida, todo el ser vivo, lo tiene en la palma de su mano. También es el dueño de todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra Él lo creó, toda la Tierra Él la creó. Todos los mares y bosques Él los creó, por lo tanto son de Él y nos lo presta. Así es que, pues, no hay algo más padre que saber que nuestro Señor Jesucristo está con todo poder y con toda autoridad sobre todos y sobre todo. Y ya decía que me faltaba algo por aquí, pero ahorita mismo lo soluciono. Ya para empezar nuestro estudio, vamos a empezar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 1. Lo más seguro es que hoy mismo terminemos ya el capítulo 1. Así es que, ¿qué les parece si oramos ya para iniciar? Vamos a orar. Y Jerry, mi querido Jerry, buenas noches, paz, listo para el estudio. Eso es todo, mi querido Jerry. Te mandamos un fuerte abrazo. Y qué bueno que estás conectado, hijo, y que no faltas a machines. Oye, y por cierto, mi querido José Painberg, me dio mucho gusto que a pesar de que tú estabas operado, Dani, tu hijo, fue, y eso me dio mucho gusto que haya querido ir, ¿no? Y es padre cuando los mismos jóvenes son los que quieren acercarse y conocer más a Dios, y no que los papás somos los que tenemos que estar detrás de ellos, ¿no? Aún para los papás que están detrás de sus hijos, hacen muy bien, es la mejor decisión, es la mejor opción que tienen nuestros hijos y nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, pero es padrísimo ver cuando ya tus hijos por sí mismos empiezan a decir, no, yo quiero ir. Eso es hermosísimo. Así es que si anda por ahí mi querido Dani Painberg, le mando un fuerte abrazo. Pues bueno, vamos a empezar nuestro estudio, vamos a orar ya para empezar con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 1, y si Dios nos permite, hoy terminamos el capítulo 1. Padre, te quiero dar muchas gracias por tu bondad a nuestras vidas. Gracias por darnos vida, gracias por haber resplandecido, Señor, el Evangelio de tu Hijo en nuestras vidas y poder entender un poquito de todas las maravillas y promesas que hay en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra que es poderosa para cambiar vidas, para transformar vidas. Gracias porque, como dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura a la cual haremos bien a estar atentos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gracias porque tu palabra es poderosa, es verdadera, Señor, es fiel y nosotros descansamos en tu preciosa y santa palabra, Señor. Ayúdanos a tratar de entenderla este martes y poder deleitarnos en tus escrituras. Y gracias por tu bondad a nuestras vidas. Amén. Ahora sí, chicos, querida familia, vamos directo a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Voy a retomar un poquito para agarrar vuelito. Desde el versículo 10. En el versículo 10 vamos a arrancar. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto lo vimos el martes pasado. Cuando nuestro Señor Jesús, cuando nuestro querido apóstol Juan dice que estaba yo en el Espíritu, no estamos hablando de esos trances, ¿no?, que a veces se pueden malinterpretar, sino fue realmente como Dios le mostró una visión de todo lo que venía. Y en esta visión dice que él vio en el día del Señor, dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, estando yo en el día del Señor, como les había comentado, hay tres
tres opciones, no lo diría yo así, más bien tres interpretaciones que algunos le dan. Uno, que dicen, cuando dice que estaba en el día del Señor, se refiere al Shabbat, ¿no? Que estaba en el Shabbat y que fue cuando él vio esa visión. Esa es una opción. Otra postura es que no, el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Pues porque resucitó nuestro Señor Jesucristo el domingo, por lo tanto, cuando el apóstol Juan está hablando de que estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba hablando precisamente de que la visión que recibió fue en el domingo. Estas dos posturas yo no las comparto mucho. Yo creo más bien fielmente que a la postura a la que se refiere el apóstol Juan cuando dice en el día del Señor, se refiere precisamente al día del Señor, ese día del juicio de Dios sobre las naciones, sobre el pecado del mundo. El día de hoy Dios ha alargado su misericordia para que la gente se arrepienta y pueda venir a los pies de Cristo. Pero el día de hoy también sabemos que mucha gente ni le importa, a mucha gente ni le interesa y además ama demasiado el pecado. Como dice Juan, el apóstol Juan en el capítulo 3, dice en el versículo 19 me parece, habla precisamente que la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así es que yo creo fielmente cuando dice en el día del Señor, se está refiriendo a lo que es el día del juicio, el día donde nuestro Señor Jesucristo va a castigar el pecado del mundo. Es ahí donde yo fielmente creo que a eso se refiere, a ese día, y va completamente de la mano con lo que estamos estudiando, va de la mano con lo que va a pasar a lo largo del libro de Apocalipsis, y también va de la mano con la revelación de Jesucristo. Porque la revelación de Jesucristo, como empieza el capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis 1.1 empieza que es la revelación de Jesucristo. Inclusive la palabra Apocalipsis, como ya lo habíamos platicado, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y uno piensa, ¿revelación de qué o de quién? Y alguien dice, no, es la revelación del juicio final y del fin del mundo y todo. No. Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Y esta palabra revelación tiene que ver como cuando se abre una cortina y se muestra una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Cuando se va a mostrar algo muy importante que lo tienen oculto por un poco de tiempo, pero el plan de tenerlo oculto por un poco de tiempo es revelarlo en un momento específico y especial, algo importante, y a eso se refiere la revelación de Jesucristo en ese tiempo importante y ya programado en la agenda de Dios, cuando el Hijo de Dios se va a mostrar a todo el mundo como Él es, no como hijo de hombre ya vino como hijo de hombre, ya murió como hombre, como ser humano, ya murió, ya se encarnó, ya murió, pero Él no es un hombre solamente, no fue un hombre, era Dios hecho hombre. Entonces es la revelación del Hijo de Dios, literalmente, como lo vamos a ver el día de hoy en Apocalipsis capítulo 1. Y luego cuando dice con gran voz como de trompeta, hablando de shofar, ¿no? Del famoso shofar. Y el shofar significa la provisión o el llamado a la batalla o para la adoración. Y aplica en este capítulo en los tres literalmente. Él es el proveedor de salvación, de perdón. También es el llamado para la guerra, para terminar literalmente con el pecado de toda la humanidad y castigar el pecado de la humanidad, pero también es un llamado a la adoración, como lo vamos a ver a lo largo del libro de Apocalipsis. Y hablando del día del Señor, como ya lo platiqué, yo creo fielmente que se refiere al día de la ira de Dios, como también vemos en Malaquías capítulo 4, por ejemplo. En Malaquías capítulo 4 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de mí, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, hablando del día del Señor, grande y terrible. Él hará Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, aquí claramente está hablando del día del Señor. Y esto me encanta porque dice que el profeta Elías vendrá antes de que venga el día de Jehová. Y como lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos que Dios va a enviar, y estos dos testigos que van a estar predicando aquí, uno de ellos yo estoy convencido de que es Elías. Ahora, ¿por qué? Pues por las señales que va a hacer. Y el otro estoy convencido de que es Moisés. ¿Por qué? Por las señales que vamos a leer cuando veas qué es lo que hacen estos dos profetas de Dios. Ahora, continuamos. También en Isaías capítulo 2 habla del día del Señor, ese día donde Dios castigará el pecado de toda la humanidad. Isaías capítulo 2, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo. De la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Claramente, una vez más, nos habla claramente de ese día donde Dios juzgará a las naciones por su pecado, a los que se creen que gobiernan y que son literalmente enemigos de las leyes y mandatos de Dios. Ellos se les acabará el reinado y ese día Dios humillará a los soberbios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1, dice el versículo 10, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, el día del juicio, oí detrás de mí una gran voz como de shofar, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y esto ya lo hemos platicado anteriormente, nada más es un pequeño repaso para que se les quede grabado, hablando precisamente de que Él es el principio y el fin, el Alfa y la Omega, el eterno. Si sabemos que Él es el eterno, vemos claramente cómo Juan se apoya en las Escrituras, que vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 41. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Es decir, Jehová es el eterno. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Hablando, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa y yo soy la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego, lo que para nosotros en español sería la A y la Z.
así para el alfabeto griego, es alfa y el último es omega, hablando de el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a continuar en esta historia maravillosa de Apocalipsis capítulo 1. Y entonces, cuando Él está diciendo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el eterno, dice Juan, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, es decir, ya una vez que me volví, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante a hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. ¡Qué pasaje tan precioso! Vemos aquí, otra vez vemos 7, 7, 7, 7. ¿Se acuerdan qué significa en la numerología hebrea? ¿Qué significa el número 7? ¿Qué significa el número 7 aquí en la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, platíquenme, a ver, ¿quién se acuerda? Díganme que si se acuerdan de lo que estudiamos, ¿verdad? No sean gachos, déjenme dormir tranquilo. Que sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué significa el número 7 en la numerología hebrea? ¿Qué significa en la Biblia el número 7? Mientras me echo un cafecito, a su salud. Completez, Marifer. Excelente, mi querida Marifer. Completo, exacto, completo. Aileen, perfección. Fíjate que perfección no, completo sí, pero perfección no. Te voy a decir por qué perfección no. Porque hay otro versículo que habla de Satanás y también aplica el número 7 para Satanás. Y ahí sí es donde uno dice, Satanás no es perfecto, pero para nada. Entonces el número 7 no aplica el término perfecto, pero sí completo, como tienes toda la razón. Marifer, completés. Claudia Trejo, completés, exacto. Doctor Pember, terminado, completo. Joana, completo. Excelente, sí me pelan, qué buena onda. Mi querido Gabriel, completo, exacto. Significa completo. El número 7 significa completez. Ahora, regresando a nuestro estudio, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Ahora, les quiero preguntar algo. ¿Quiénes son o qué son estos candelabros de oro? Número 1, la menorá, que ustedes conocen, que tiene las 7 velitas. No está hablando de una menorá, está hablando de 7 candelabros, 7 menorás, 7 velas, por separado. Y esto es algo importante. ¿Qué crees que significa o qué son los 7 candelabros? Y esto va a ser un ejercicio maravilloso. Voy a continuar leyendo para que entendamos a qué se refiere. Y esto es un ejercicio muy bueno para que aprendamos a pensar bíblicamente. Si yo te digo, ¿tú qué piensas de que son los candelabros de oro? ¿Tú qué crees que puedan ser? Y ahí cualquiera puede fumarse algo y decir, no, es que yo siento que los candelabros es como la luz del universo y no sé, no podríamos inventar cualquier cosa. Pero aprende siempre a pensar bíblicamente. Si quieres encontrar un símbolo, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la Biblia. Si quieres conocer un símbolo que viene en la Biblia, ¿dónde vas a investigar? En la misma Biblia. Grábate algo, la Biblia interpreta a la Biblia. Y mi querida Marifer dice, son las 7 iglesias. Exacto, son las 7 iglesias. ¿Cómo lo vamos a ver ahorita? Ahora, dice, me volví para ver
la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, que eran las 7 iglesias, de las cuales dice que están en Asia, y es los mensajes que vamos a estudiar a partir del capítulo 2. Y en medio de los 7 candelabros, en medio de las 7 iglesias, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, ese título del Hijo del Hombre, como sabemos, es un título que se le da al Cristo, al Mesías, al ungido. Y nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de las 7 iglesias. Jesucristo es el que está en medio de su iglesia. Y ahora, ¿por qué le llama candelabros a estas 7 iglesias? Bueno, tú y yo sabemos por qué. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la luz. Y nos ha llamado a todas las iglesias, a todos los creyentes a ser ¿qué? Luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están cerca, están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y si tú eres un hijo de Dios, y hablando de estas 7 iglesias, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia es ser luz en este mundo. Por eso, ahora que vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias, te vas a dar cuenta que a la mayoría de las iglesias, no a todas, pero a la mayoría de las iglesias, Jesús las va a corregir. ¿Con qué finalidad Jesús corrige? Con la finalidad de que seamos luz. Y dice aquí en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, así como la iglesia tiene que ser luz. Las iglesias tienen que ser luz. Por eso el hecho de que en Apocalipsis capítulo 1 Juan diga, ¿sabes qué? Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Está hablando de que nosotros como iglesias tenemos que ser luz en este mundo de tinieblas. Y la luz no tiene sentido si no hay tinieblas. Una vela no tiene sentido si no hay tinieblas, si no está de noche. Pero la vela tiene mucho propósito. Y la luz que emite cuando está de noche. Y si quieres saber si estamos de noche, ve tu reloj. No, no es cierto. Si quieres saber si estamos literalmente de noche, ve las noticias. Checa las noticias. Y te vas a dar cuenta cómo está de noche ya todo. Cómo la oscuridad ha ido avanzando. Cómo quieren apagar las velas, quieren apagar la luz. Pero como iglesias hemos sido llamados a ser luz. Como creyentes hemos sido llamados a ser luz. Como hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz. ¿Cómo puedo ser luz? Que cuando vean mi matrimonio, vean que Cristo en nuestro matrimonio es lo más importante. Que cuando vean cómo educo a mi hija, o cómo mi hija camina, o mi hijo también, que puedan ver que Cristo es importante en nosotros. Que cuando nos vean como familia, puedan ver que Cristo es importante en nuestras familias. Que cuando vean cómo administro los recursos económicos que Dios me pone en mis manos, la gente pueda ver que Cristo es importante en mi vida. Que cuando la gente pueda ver mi agenda, cómo administro el tiempo, a qué le doy más prioridad, la gente pueda ver que Cristo es el más importante en mi vida.
¿Sabes? Somos luz en este mundo. Por ejemplo, un ejemplo que acaba de pasar maravilloso. Nuestros jóvenes de la iglesia, jóvenes adultos, decidieron hacer un pacto de pureza delante de Dios. Ellos decidieron, compraron su anillo y decidieron hacer un pacto delante de Dios de guardarse para el matrimonio. A pesar de que en este mundo lo que más les impulsan es a que tengan relaciones sexuales, que por todos lados hay un bombardeo de que tengan relaciones, no pasa nada, tengan relaciones, es normal, es de jóvenes. Y hay un bombardeo por todos lados, películas, series adolescentes y de jóvenes. Por todos lados bombardean de sexo, y ya ni hablar de la música, ¿no? Que hay muchísima pornografía auditiva. Y lo peor del caso es que ni se dan cuenta, muchos. Y ven cómo hasta sus hijos escuchan, por ejemplo, reggaetón con letras de literalmente pornografía auditiva, que si tú lees la letra, una mamá una vez hizo un ejercicio y agarró la letra de una canción y la empezó a leer en voz, así en un video. Y la letra estaba bien heavy. Y después de que leyó la letra dice, ¿y esta canción? Es una canción muy famosa de un artista famoso de esa corriente de reggaetón, ¿no? Ahorita ya ni hablar de otras corrientes que hay, ¿no? De los corridos, no sé qué. Entonces, el mundo está en tinieblas. Pero dentro de este mundo de tinieblas hay jóvenes que se levantaron y dijeron, yo quiero un pacto de pureza. Yo hago un pacto delante de Dios de guardarme para el matrimonio. Quiero guardar mi cuerpo para el que vaya a ser mi esposo o mi esposa. Quiero guardar mis ojos para Dios. Quiero guardar mi ambiente. Y ¿sabes qué? Estos pactos, este pacto de pureza que hicieron fue maravilloso y queremos hacer otro. Porque hubo más jóvenes e inclusive adultos solteros que me dijeron, yo también quiero hacer ese pacto. Así es que vamos a hacer ese pacto. Vamos a otra vez hacer otro evento de esos. Pero eso es ser luz. Eso es ser luz en un mundo de tinieblas. Eso es ser luz. Y como iglesias tenemos que ser esos candelabros que iluminamos. Y algo muy importante que me encanta es que Jesucristo está en medio de nosotros. Continuamos. Luego dice Apocalipsis capítulo 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. La cabeza de Jesucristo. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. ¿Qué te parece? No se parece a las imágenes que salen en las estampitas, ¿verdad? Ni en las películas. O sea, ¿por qué cuando vino Jesús por primera vez a la tierra vino como hijo de hombre? Vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros para pagar el pecado ¿de quién? Del hombre. Dios estableció en la palabra, y mira, pon mucha atención a esto, Dios estableció en su palabra que la paga del pecado es la muerte y que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Que si va a haber perdón por los pecados, tenían que derramar sangre inocente. ¿Dónde empezó todo esto? Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos de su vergüenza se pusieron hojas de higuera. Pero cuando Dios llegó al huerto del Edén y realmente los confrontó con su pecado, Dios les quitó esas hojas de higuera y los vistió ¿con qué? Con pieles de animales. Es decir, fue el primer sacrificio de un inocente
por el pecado de los culpables. Ahí Dios estableció desde Génesis capítulo 3 cómo iba a tratar con el pecado. El inocente muriendo por culpa de los pecadores, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Génesis capítulo 3. Y Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. ¿Y esas pieles de dónde salieron? De un primer sacrificio. Ahí Dios estipuló que Dios iba a tratar al pecado precisamente así. Que la paga del pecado es la muerte y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Que eran inocentes, pero cuando entró el pecado, ¿qué se perdió? Se perdió la inocencia. Por lo tanto, solo un inocente podía ser el sacrificio por el pecado de los culpables. Un hombre no puede sacrificarse por otro hombre, porque un hombre es pecador y el otro hombre también. Por lo tanto, el pecado no se puede cubrir o perdonar con el pecado, con un pecador. Tiene que ser alguien externo, alguien inocente. Por eso los sacrificios de animales en el templo, inocentes por el pecado de los culpables. Si entendemos este principio que Dios estableció desde la Torá, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis, los sacrificios, ya después desde Éxodo, en Levítico, por supuesto queda establecido ya para los levitas cómo deben de tratar con el pecado y los animales que tienen que traer al templo para sacrificio de sus pecados. Dios establece cómo va a tratar con el pecado, pero eso nada más era la sombra de lo que había de venir. Eso era un ejemplo de cómo Dios iba a tratar con el pecado. Y entonces, el ser humano, que fue el que pecó, tenía que pagar su pecado. Y solo se puede pagar con sangre y con la muerte. Dios quería salvar a la humanidad porque nos ama. Pero Dios no puede sangrar. Y Dios no puede morir. Y Él es inocente, Él sí podía pagar el pecado, pero no podía morir por nuestros pecados y no podía sangrar porque Él es Dios. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Hacerse hombre, para que como hombre pagara el pecado del hombre. Y como hombre, literalmente poder morir y sangrar y cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 5, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley a la perfección. Y entonces Jesucristo, el inocente muriendo por los culpables. Hebreos capítulo 4 dice claramente que Él es el sacrificio por nuestros pecados, que fue tentado en todo, pero sin mancha. Por lo tanto, el inocente muriendo por los culpables. El inocente ahora se había hecho hombre y ahora como hombre iba a pagar el pecado de el hombre y como hombre iba a morir e iba con su sangre a derramarla sobre ese propiciatorio. ¿Para qué? Para que su sacrificio fuera acepto al Padre, como un sacrificio perfecto, santo, puro, sin mancha. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba viendo a Jesús que venía, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él iba a ser sacrificado como un cordero inocente por los pecados de los culpables. Ahora, todo esto que estamos ahorita analizando, no sé por qué es. Ya saben que luego me voy... Pero, ¿por qué le estaba diciendo esto? A ver, su cabeza, estamos hablando de que siempre se ha visto a Jesús como el Cordero, pero aquí en Apocalipsis 1 ya vamos a ver a Jesús como Él es, no como ese hombre que vino a pagar el pecado, no como ese Cordero que vino a sacrificarse por nuestros pecados. Ahora en Apocalipsis capítulo 1 vemos al Hijo de Dios en toda su gloria y esplendor. Y entonces aquí vemos cómo describe al Hijo de Dios. ¿Qué dice? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego.
Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ya como Él es, con sus cabellos blancos. Ahora, esto de los cabellos está muy padre. Hay una tienda que me encanta en lo personal. Y esta tienda, aparte de Costco y Amazon, hay una tienda que me encanta y está en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Y creo que está en la calle Bolívar, si no me equivoco. Pero es una tienda de un judío, chaparrito, lindísimo este judío, ¿no? Y es una tienda judía. Puedes encontrar ahí, yo ahí compré una porción de la Torá, del libro de Génesis, con comentarios rabínicos por el rabino Rashi, que es un rabino muy reconocido para ellos. Y también ahí venden shofar, ahí venden menorás, ahí venden talits, ahí venden, o sea, todo lo que los judíos compran para la sinagoga, para ellos. Tienen el Talmud, tienen muchísimas cosas, ¿no? Tienen el vino kosher, tienen la matzah, o sea, es una tienda judía. Y tú sabes que los judíos son muy, ¿cómo llamarlo para ser más específico? Los judíos tienden mucho a cerrar las puertas, ¿no? Pero esta tienda no. Esta tienda la tiene abierta a todo el mundo. Y este judío, un chaparrito, güerito, lindísimo, es súper simpático y siempre te recibe súper bien. Y sabe que yo soy pastor cristiano y sabe que vamos muchos cristianos a esa tienda y él nos recomienda algunas cosas. Y es padre, ¿no? Pero a lo que voy es que una vez, hace mucho, me metí a la tienda y empecé a hojear algunos libros que estaban ahí. Y me llamó mucho la atención un comentario rabínico, que bueno, para muchos rabinos interpretan literalmente en el Talmud, interpretan que los cabellos representan a las naciones, al pueblo de Dios. Y representan al pueblo, perdóname, no a las naciones, no a los goíns como nosotros, sino al pueblo de Dios. Dicen que los cabellos representan al pueblo de Dios, que el dejarse el cabello largo, aparte de ser el pacto nazareno, y el dejarse las barbas, por ejemplo, representa un pueblo abundante, un pueblo bendecido. Entonces hablaba de los cabellos largos y de los cabellos abundantes. Yo sé que yo no tengo muy buen testimonio en ese sentido, pero de muchos cabellos y de barbas largas, hablaba de abundancia del pueblo de Dios. Ahora, si entendemos que los cabellos hablan del pueblo de Dios, y leemos otra vez lo que dice aquí en Apocalipsis, que dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, los cabellos unidos a la cabeza y emblanquecidos como lo puse aquí. Imagínate este cuadro maravilloso, que Jesucristo en sus cabellos blancos representa a su pueblo pegado a la cabeza, que es Cristo, pero son blancos porque han sido emblanquecidos por la sangre de Cristo. Entonces, ese comentario rabínico con este pasaje de Apocalipsis donde habla de los cabellos blancos de Jesucristo, veo un simbolismo precioso, ¿no? Y luego dice, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. O sea, aquí hay muchas cosas que podríamos estar analizando y están muy padres, ¿no? Por ejemplo, que los pies son como el bronce pulido y el rojo vivo, ¿no? Refulgente. Y son las 9:01.
el estruendo, su voz como el estruendo de muchas aguas. Yo quería que termináramos hoy, pero bueno, ya son las 9. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a tratar de irme un poco más rápido. El estruendo de muchas aguas. Si tú te acuerdas del libro de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 12 me parece, el capítulo 9 no, en el capítulo 11 también, habla de las aguas, de estas bestias que salen del mar y del mar y del mar y de las aguas, etc. Se refiere, cuando habla del mar, se refiere a las naciones. Se refiere a las naciones cuando habla precisamente en Daniel de que estas bestias, que vamos a estudiar más adelante quiénes son estas bestias, salen precisamente del mar, y el mar es literalmente las naciones. Ahora, cuando ves que la voz de nuestro Señor Jesucristo es como el estruendo de muchas naciones, eso es algo precioso y que va de la mano, como lo vamos a leer cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 5. Y luego dice, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca, ahora dices, ¿cuáles son esas 7 estrellas? Lo vamos a leer más adelante, como alguien diría, ¿no? Entonces, ¿qué significa las 7 estrellas? Bueno, las 7 estrellas puede ser, no sé, la constelación de Aries con Caries y Acuario con no sé, no, pues claro que no. O sea, ni siquiera hay que estar inventando, ni tampoco tratando de sacar el hilo negro, o así se dice. Realmente la Biblia te explica. Entonces sigamos leyendo y vamos a ver qué son las 7 estrellas, como ya estudiamos, o vamos a ver también qué son los 7 candelabros, ¿no? En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. La espada de doble filo, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Con tan solo su palabra, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La mía no. La mía no la valoro en lo más mínimo. Pero la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Y lo vemos, esta espada de doble filo, que dice también la Biblia que es la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, que más cortante que una espada de doble filo, que discierne los pensamientos. Vemos en Apocalipsis capítulo 19 cómo Jesucristo, cuando viene ya para juzgar a todas las naciones en el día del Señor, y viene nuestro Señor Jesucristo y manda al anticristo y manda al falso profeta, a este líder religioso mundial que busca la unidad de las religiones y las une primero para después llevarlas a los pies del anticristo. Este falso profeta y el anticristo van a ser echados al lago de fuego eternamente por la palabra de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19 que de su boca salió una espada, y es precisamente esa espada, es su palabra poderosa. Y luego dice que su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Y esto me hizo acordarme precisamente de Mateo capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. Dice el versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Jesucristo, imagínate, los lleva a un monte, y ahí delante de ellos empieza a brillar, a brillar, a brillar, y resplandece su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando ¿con quién? Con Jesús. Moisés representando a la ley, porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Y Elías representando a los profetas, porque Jesucristo es el cumplimiento de los profetas. Y estos dos, que son Moisés y Elías, más adelante en Apocalipsis vamos a ver estos dos testigos que yo estoy convencido de que son otra vez Moisés y Elías.
Entonces vemos aquí en el versículo 4 que dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Qué precioso pasaje, ¿no? Y vemos algo muy similar aquí con Juan. Juan ve a Jesucristo literalmente como Él es, con sus cabellos blancos, con sus ojos como llama de fuego, con sus pies como el bronce pulido, al rojo vivo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Y fíjate algo, ¿quién está escribiendo? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan, ¿te acuerdas en el Evangelio de Juan qué dice sobre sí mismo? Él es el discípulo amado. Él es el que se recostó en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, ahí cuando estaban cuando estaban celebrando Pesaj o Pascua o la última cena, como le llaman. Ahí cuando estaba celebrando la última cena, la Pascua, Pesaj, con nuestro Señor Jesucristo, Juan se recuesta sobre su pecho. Tenía esa intimidad con Jesús, esa confianza, ese amor. Y él se decía el discípulo amado. Imagínate cómo Jesús lo trataba, que él se sentía el muy amado, ¿no? Pues ese Juan que tenía esa intimidad y esa relación con Jesucristo, cuando lo ve ya como el Hijo de Dios, cuando lo ve en su majestad, en su poder, ¿qué es lo que pasa con ese Juan? Dice, caí como muerto a sus pies del terror, del miedo. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es una palabra griega que es la misma palabra en hebreo que es Seol. Seol es en hebreo, Hades es en griego. Y en español, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Pero está padre. No, en español es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Entonces, Jesucristo está diciendo: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo el poder, tengo la autoridad, tengo las llaves de la vida y de la muerte. Él tiene todo poder. Y le dice a Juan: no tengas miedo, no temas. Y eso es algo precioso en el libro de Apocalipsis. Que un hijo o una hija de Dios no tenemos por qué tener miedo. Sí, van a venir cosas duras y difíciles, pero no tenemos por qué tener, porque nuestro Dios, nuestro Señor, tiene todo poder y toda autoridad. Y versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, aquí dice: vas a contar toda la película. Escribe las cosas que has visto, las que te voy a mostrar o las que ya viviste conmigo cuando yo estuve con ustedes, las que son el día de hoy y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice Jesús, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Más claro ni el agua. ¿Sabes? ¿Qué son las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, me estoy peleando con esa palabra. Los 7 candeleros que has visto son las 7 estrellas. O sea, nos deja clara la Biblia de a qué se refiere. Ciertamente hay pasajes complicados donde tienes que profundizar más y estudiar más para poder encontrar ese significado, ¿no? Por ejemplo, esta correlación maravillosa y perfecta que Dios tiene en toda su Biblia, lo vamos a estar estudiando a lo largo de Apocalipsis, que tiene una correlación perfecta con Zacarías, con Daniel, el profeta Daniel. Vamos a estar estudiando muchos pasajes de esta correlación perfecta, ¿no? Pero también podemos ver que siempre la respuesta está en la Biblia. Y cuando te pregunto, ¿tú qué piensas que sean los 7 candelabros? Uno diría, no, pues es que son... No, espérate, la Biblia lo estudia, lo enseña. Y son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. O sea, literalmente Jesús nos explica y la Biblia nos explica. Ahora, este es el capítulo 1 de Apocalipsis, donde empieza la revelación de Jesucristo, donde empieza a mostrarse Jesucristo como Él es, con todo poder y con toda autoridad. Y ya para terminar esta noche, quiero que te grabes esa palabra de Jesucristo. No temas, no tengas temor. Él es el eterno, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él está en control y en autoridad sobre todos y sobre todo. Él es el Todopoderoso. Y podemos descansar en eso. No temas, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las cosas se vengan difíciles, no temas, porque Él está en control. Él tiene todo poder y toda autoridad. Y Él es nuestro refugio, Él es nuestro descanso. Así es que con esto concluimos esta noche. Y antes de despedirme, quiero despedirme de los que nos han escrito. Joana dice completo, terminado. Ajá. Mónica, hola mi querida Moni. Buenas noches, ya lo escribió el doctor, exacto. Marifer, claro que podemos. Ay, muchas gracias. Pleno. Marifer dice las 7 iglesias. Dice, ¿por qué alumbran? Eso ya lo platicamos hace rato, las 7 iglesias de Asia. Dice, son luz que iluminan un mundo en oscuridad. Así es, mi querida Patti. Somos, ¿no? Somos. Bendiciones, iglesia. Sergio Hernández, un abrazo, mi querido Sergio. Mi querido suegro, podemos seguir hasta las 10. Ah, qué lindo. Muchas gracias, mi querido suegro. Pero, pues es que nos levantamos bien temprano. Su nieto va muy temprano a la escuela. Patti, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Exacto. Buenas noches, gracias. Un abrazote. Gracias, Paz. Dios te bendiga y a su amada familia. Muchas gracias. Mi querido David, muchas gracias por compartir. Bendiciones. Un abrazo. Norma Robledo, bendiciones. Viquea Xochitl, buenas noches. Familia Flores Cerón. Pues les mando un fuerte abrazo y vamos a orar para terminar. Antes de despedirnos, vamos a despedirnos en oración y darle gracias a Dios por su preciosa palabra y el recordar que Él está en control de todo y que no debemos de tener miedo. Él está en control. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por todos mis hermanos y amigos que están viendo este video y los que van a compartir este video, Señor.
a los que les va a llegar este video, Señor, que podamos entender tu poder, tu autoridad, tu control sobre todos y sobre todo, Señor. Y que no debemos de tener miedo, Señor. No temamos, como tú le dijiste a tu siervo Juan, Señor. No temamos porque tú estás en control y en poder. Porque tú tienes control y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y en ti descansamos, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Síguenos guiando a lo largo de este maravilloso libro de Apocalipsis. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra y que tu palabra sea siempre nuestra guía y que nunca busquemos respuestas fuera de ella, Señor, porque es fácil perdernos. Gracias te doy esta noche por cada uno de mis hermanos y por esta noche que nos regalas en tu presencia y al calor de tu palabra. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Pues les mando un fuerte abrazo. Angelina, buenas noches, gracias, un abrazo. Pati Picasso, buenas noches, bendecida noche. Javier Reyes, un abrazote. Iker, un abrazote, amigo. Pues que Dios los bendiga, chicos, que cenen muy rico y primero Dios, nos estamos viendo el domingo. Que Dios los bendiga.